Muy buenas noches, El Salvador, viernes 11 de noviembre. La Copa del Mundo ya casi por comenzar a 9 días. Viene esto acelerado. Pero bien, en los viernes de entrevistas, como es tradición ya desde hace varias semanas, un gusto darle la más cordial bienvenida al diputado de Gana por el departamento de Santa Ana, Juan Carlos Mendoza, quien aborda temas de interés general. Juan Carlos, buenas noches. De nuevo, bienvenido a Foro TVM en su servicio informativo ahora con los viernes de entrevistas. Adelante. Gracias, don Raúl. Es un gusto poder compartir con usted acá en su programa Noticiero Ahora. Y estamos en el espacio Al Aire con Juan Carlos Mendoza. También mis agradecimientos para TVM por darnos la oportunidad también de estar acá en el canal. Este día vamos a conversar con un buen amigo, politólogo, analista político, es sociólogo y también ha sido diputado de la Asamblea Legislativa. Estamos en contacto con el licenciado Mauricio Rodríguez. Bienvenido, Mauricio. Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo pues a todos sus amigos que están pendientes de este gustado programa Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Ya vemos de que lo vemos muy activo pues en este tipo de programas, y eso es muy bueno pues porque siempre he creído que la comunicación es educación para la gente. Entonces, el agradecido también soy yo por la invitación, sobre todo en esta fecha tan importante para la historia de nuestro país. Sí, bueno, Mauricio, la verdad que también muy agradecido con usted por dedicar un espacio. Yo sé que también usted pasa bastante saturado en su agenda, y muy agradecido por aceptar la invitación, aunque sea de esta manera, ya que el tiempo no nos dio, ¿verdad?, para hacerlo presencial acá en el canal. Pero pues Mauricio, de verdad es un gusto conversar con usted. Sabemos que tiene una gran experiencia en la política salvadoreña. Mauricio, usted ya lo dijo, hoy es viernes 11 de noviembre y por ahí hay un decreto en la Asamblea Legislativa que establece que el 11 de noviembre es luto nacional por los fallecidos de una ofensiva que hubo en el 89, me parece. Y pues conversemos un poco al respecto. Usted conoce mucho de tema. Sí, bueno, Juan Carlos, muy agradecido, pues nuevamente, solo decir de que es parte del simbolismo que en algún momento el FMLN ha utilizado ante la opinión pública, ante la población salvadoreña. Creo que el luto por las víctimas sí tenemos que guardarlo todos en el corazón, pero también no considerarlo como el FMLN lo utilizó y lo ha utilizado por mucho tiempo, como una bandera de lucha, una bandera de su historia particular. Hay que reconocer de que esa ofensiva que se inicia en 1989 era prácticamente una estrategia de finalización del apoyo que el FMLN recibía en ese momento. Hay que recordar que ya se precedía, digamos, en gran medida el tema de la perestroika, la disolución de la ex Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Todos esos elementos predecían que el FMLN en ese momento se estaba quedando ya sin apoyo logístico, financiero, y obviamente tenían que echar como dicen, toda la carne en el asador para ver si por la vía militar podían derrocar al gobierno militar de aquella época. Entonces, en ese sentido, es importante reconocerlo de que el FMLN utiliza esa figura y obviamente traíamos ya a cuestas una gran cantidad de personas fallecidas por ese conflicto armado que vivimos del 1980 al 92, que oficialmente así se reconoció. No obstante eso, decir de que el conflicto armado tiene raíces mucho más profundas, mucho más históricas. Hay gente que falleció a principios en la década de los 60, en la década de los 70, muchos ex compañeros de universidad
de escuela que fueron asesinados, desaparecidos desde aquella época. Y por supuesto, pues la ofensiva del 89, el FMLN la utilizó, porque fueron ellos los que impulsaron ese decreto en la Asamblea Legislativa, la utilizó como un simbolismo para tratar de resarcirse y quedar bien, digamos, ante las familias que fueron, tienen a sus familiares asesinados durante esa ofensiva que se dio durante varios días, escenificada sobre todo en el Gran San Salvador. Sí. Cosa importante tomar en cuenta que fue San Salvador el escenario propio de esa ofensiva. Sí, hay que también recordar que pues estos partidos, así como él, o el sistema que ellos, o la ideología que ellos siempre han manejado es hacer mártires, ¿verdad? Y eso pues les ha tenido muchos réditos políticos. Pero bueno, escuchándolo, Mauricio, también quiero mencionar algo que tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de escribir algunos artículos para Periódico El Salvador y escribí uno que se llama Respirando la verdadera paz. Me recuerdo que me había comentado que lo había leído. Claro. ¿Por qué lo menciono? Porque esto en El Salvador, antes de la guerra incluso, durante la guerra y después de la guerra, El Salvador no ha experimentado una verdadera paz. O sea, hoy estamos viviendo momentos diferentes, pero usted que tiene una mente ahí muy buena para recordar, también tiene y conoce bastante la historia. Yo creo que eso, el FMLN, sí fue, pues yo creo que ellos fueron, ¿verdad?, los que propusieron eso. Yo creo que estos partidos le han hecho demasiado daño al país y de alguna manera hicieron creer a los que participaron en el conflicto que estaban luchando por algo que valía la pena. Yo creo que inició bien, pero después de eso en el camino se perdieron, Mauricio. Sí, lo que sucede es lo siguiente, de que cuando lo que llegó a conformarse como guerrilla, fundada el 10 de octubre de 1980 ya como FMLN, fundado por 5 organizaciones, por eso es que es una estrella de 5 aristas, tenía amplia, digamos, simpatía y gozaba de mucho respaldo entre la población. No eran llamados los guerrilleros, algunos peyorativamente le llamaban subversivos, pero la gente que simpatizaba con ellos le llamaba los muchachos. Cuando hablaban de los muchachos estaban hablando de esa guerrilla que estaban haciendo de las entrañas del pueblo salvadoreño. Y eso en alguna medida generó, digamos, alguna confianza. Lo escribía Marta Harnecker en un libro que se titula La Revolución Social y decía en una entrevista que le hacían a Joaquín Villalobos en 1980 de que cuando se inició la ofensiva de enero, porque tengo que mencionar eso también, del 10 de enero de 1981, perdón, él decía de que El Salvador tenía 2 tipos de condiciones que se daban como para poder llegar a una insurrección armada y derrocar pues en aquel momento a los gobiernos derechistas que eran la parte antagónica de ellos. Entonces decía que existían condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Las subjetivas era la toma de conciencia de las personas y las objetivas era la represión generalizada y todas las cosas que las dictaduras nos habían traído, que no había, digamos, una verdadera representatividad democrática. Entonces, lamentablemente para el 81 hicieron malos cálculos y la gente no se levantó en armas, simplemente se tomaron colonias, por ejemplo Santa Ana se tomaron colonia de Lamatepec y otros sectores, pero la gente mejor se escondió, no hubo, digamos, una toma de conciencia sobre lo que realmente se estaba fraguando. Sí. Ahí oficialmente se inicia el conflicto armado que llevamos y que en 1989, repito, ya el FMLN estaba en una etapa de desgaste. Lo mismo pasaba con el ejército. Ellos habían hecho mediciones de fuerzas militares a través de una guerra popular prolongada y efectivamente los cálculos decían que ninguno de los dos podía ganar militarmente ese conflicto armado. Mauricio, pero eso no llegó a ser como una especie de negociación entre ellos y darle vida a un partido político que había sido prácticamente, ha estado en las sombras, pues, o ha estado destruyendo parte de El Salvador, porque recuerden que han habido muchas cosas. Bueno, nos estábamos destruyendo todos como salvadoreños
y le dan vida como con un decreto legislativo. ¿Cómo ve eso usted? Porque todos los demás partidos han tenido que tener un proceso para su formación, en cambio el FMLN no lo hizo. Esa fue parte de las negociaciones que se hicieron, digamos, en todo el proceso de la firma de los acuerdos de paz, que fueron varias rondas de negociaciones, desde San José, Costa Rica, comenzó en La Palma, las negociaciones en Guatemala, en Washington, en Nueva York, culminando pues con la firma de los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México. Era Javier Pérez de Cuellar, entiendo yo, el representante de la ONU en ese momento, secretario general de la ONU. Y sí, en efecto, eso fue una negociación, el hecho de que por decreto darle vida a un partido político. Bueno, nosotros vemos ahora que alguien quiere formar un partido, tiene que ir a la calle a sacar la gran cantidad de firmas, y la gran cantidad de firmas que también le van a anular en el Tribunal Supremo Electoral, pero ellos por decreto, por negociación, una negociación, eso le vamos a llamar una negociación de cúpulas, y fue algo así, hoy lo entendemos años después, como el gran robo del siglo, puesto que fue un arreglo entre cúpulas de la derecha salvadoreña, representada en ese momento en el Partido Arena, y los grupos corporativos que les interesaba también que la firma de paz llegara a su final culminación, y por otra parte la guerrilla, que ellos sabían perfectamente que militarmente ya no tenían, digamos, la capacidad de poder doblegar a un Estado o a un gobierno de aquella época. Entonces se llega a ese acuerdo, el proceso de desarme, que no fue un desarme real. O sea, yo creo que tuve la oportunidad de participar en el programa programa IDAS de educación para la ciudadanía en el tema de desarme, y realmente el desarme no se dio tal cual se firmó en aquel momento para poder llegar a una culminación de la firma de los acuerdos de paz, que ya fue derogado, por cierto. Podemos decir y establecer que pues desde esos momentos estos dos partidos han tenido acuerdos como para ir alternándose la gobernabilidad del país, o tener el poder más bien, porque la gobernabilidad de ellos la construyeron a su propia manera de pensar, e incluso hasta haciendo pactos con grupos delincuenciales como las pandillas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el tiempo se nos está escapando, tenemos apenas un minuto, o sea que vamos a tocar ese punto cuando regresemos, Mauricio. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero quiero aprovechar también para decirles que nos pueden buscar en las plataformas digitales, en YouTube como Juan Carlos Mendoza TV, y también pues en el noticiero Ahora con don Raúl Beltrán Bonilla. Así que volvemos, no nos cambien. Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 4 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 2 minutos de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Vive junto a Bancovi la emoción del Mundial Qatar 2022 y haz tu golazo, Bancovi. Apertura o incrementa tu cuenta inversión y participa en la rifa de un sillón reclinable, un balón oficial del Mundial, un Smart TV Full HD de 50 pulgadas y haz tu pase trasladando el saldo de tus tarjetas de crédito a Bancovi sin comisión. Celebremos una vez más la pasión del Mundial. Bancovi, tu banco cooperativo visionario. Gracias por seguir en sintonía de TVM, y bueno, estamos al aire con Juan Carlos Mendoza, y este día estamos conversando con el licenciado Mauricio Rodríguez, analista político. Así que, Mauricio, seguimos con la conversación que tenemos pendiente, y estamos haciendo prácticamente un análisis, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en nuestro querido El Salvador. Y todo lo hemos iniciado por esta fecha que hemos establecido como tema de este día, que es el 11 de noviembre. Sí, yo pienso de que, y quizás sería un llamado a la nueva Asamblea Legislativa, pues usted también forma parte de ella,
de que se revise ese decreto. Entiendo que debe estar en la Comisión de Justicia. Fue un decreto que se emanó de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, si yo no mal recuerdo. Y yo creo de que habrá que, así como el presidente Bukele ha ordenado a centros penales a que vayan a desarticular, a que vayan a derribar, digamos, las tumbas en honor a los pandilleros caídos, pues también en este caso es un decreto que desde nuestro punto de vista como analista político ya no tiene ninguna razón de ser para la historia del país, puesto que simple y sencillamente fue un arreglo de cúpulas. Creo que el FMLN desde entonces hicieron arreglos, ha quedado desenmascarado por la historia. La historia no se equivoca, y yo me atrevería a pensar de que ellos crearon una especie de alternancia similar a los Estados Unidos, solamente que aquí se iba a alternar izquierdas con derechas, y eso creo de que en 1980 y en el 2009, perdón, el FMLN le cedió prácticamente el gobierno Arena le cedió el gobierno al FMLN, considerando ellos que como partido político venían para abajo, venían cayendo, venían perdiendo popularidad, y por ende pues buscaban, digamos, que el FMLN retomara para mantener el status quo de los dos partidos que habían firmado la supuesta paz en el 16 de enero de 1992. Sí. Bueno, también recordemos que todo eso, esa buena relación que tenían esos dos partidos políticos en el pasado y ahora también, pues porque en el pleno pues vemos que se unifican para votar en contra, o si uno de ellos propone una propuesta, hace una propuesta, es apoyado por Arena y FMLN, tienen ese convenio. Entonces, pero eso generó también una gran problemática en el país, que fueron las pandillas, Mauricio. Sí, lo que sucede es de que cuando se firma la paz entre Arena y FMLN, porque así hay que decirlo, ellos no repararon en que los efectos de un post-conflicto son más duros y son más crueles que el mismo conflicto. O sea, en aquel momento la madera de los medios de comunicación estaba orientada justamente a tratar el tema del conflicto armado, pero nadie se daba cuenta, nadie destacaba de que estaba emergiendo entre la población el tema de las pandillas como un proceso de transculturización que venía desde los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nos trajo el veneno a nosotros acá, y los gobernantes de aquella época no tuvieron la capacidad de darle el tratamiento preventivo que hubiese sido mucho más barato que lo que estamos haciendo ahora. Muchos critican al presidente por, digamos, la actitud que está teniendo, confrontativa, retativa, y sobre todo tratando de minimizar a estos grupos. Si esto se hubiese hecho en aquel momento, yo creo que el país hubiese dado saltos cuantitativos desde hace más de 30 años. Seríamos un país con una pujanza económica envidiable. Muy a pesar de todo eso, hoy en la actualidad, con todo lo que el presidente Bukele está haciendo, ya seguimos siendo noticia en términos positivos ante el resto de países. Sí, bueno, yo creo que la diferencia de trabajo que ha habido en los gobiernos, yo creo que es muy notable. Yo creo que son cosas que hay que resaltar porque en lo personal yo puedo decir que hemos visto el actuar de este gobierno haciendo cosas que nunca habíamos visto en el pasado. Bueno, usted es docente, sabe de primera mano que en educación yo creo que era impensable en años pasados imaginarse que iban a tener computadoras y laptops en el tema de educación. En el tema vial, ahora, hoy por hoy, estamos viendo algo diferente. En el tema de pandemia, mucha gente me ha dicho, mire, yo no me quiero ni imaginar si hubieran estado otros gobiernos. Así que no sé qué piensa al respecto, Mauricio. Sí, lo que sucede es de que, digamos, cada cambio, todos los cambios generan crisis. Digamos, ahora, de momento, hablando del tema vial, el presidente se ha generado toda una cruzada nacional de recuperación de toda la red vial vehicular. Eso obviamente genera, digamos, un poco de inconformidad, la gente se estresa, pero al fin de cuentas hay que entender que todo lo bueno cuesta. El gobierno está haciendo su parte restableciendo toda la red vial, y nosotros los usuarios pues tendremos que hacer uso de
de un poco de la paciencia para poder tener algo bueno para el país. Destacar que en Santa Ana en este momento pues ya se está iniciando la construcción del primer paso de nivel. Eso es importantísimo decirle a la población que nunca antes en la historia, o sea, segunda ciudad de importancia, y ni siquiera eso teníamos. Hoy se está construyendo, y eso le va a dar un plus a la ciudad. El tema de la entrega de computadoras, pues el gobierno del FMLN, a través del programa social educativo Vamos a la Escuela, que era la oferta pedagógica que ellos presentaron en 2009, justamente hablaba de la entrega de computadoras. Ahora Sánchez Serén luego dijo en su gobierno, un niño una computadora, las cuales jamás fueron entregadas. Sí entregaron un lote de 35 computadoras a algunos centros escolares, pero esas 35 computadoras eran para todo un centro escolar. Entonces no es cierto que era un niño una computadora. Con la llegada del presidente Bukele y con el tema del COVID se acelera este tema de la digitalización de la educación, y se procede pues justamente a entregarle computadoras a 1.3 millones de estudiantes del sector público, porque hay que aclarar que es para el sector público, y las computadoras para los 50.000 docentes a nivel nacional. Por supuesto con su respectivo paquete de capacitaciones y sus paquetes de navegación, que eso es importantísimo decirlo, que ahora todo el mundo tiene conectividad, ahora todo el mundo tiene, digamos, las herramientas como para poder digitalizar la educación. Y más adelante yo creo que El Salvador va a estar en una órbita diferente. Podemos ya participar a nivel, digamos, con otras latitudes sobre este tema de la digitalización de la educación. El tema de la pandemia, pues obviamente El Salvador ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud con el perfecto manejo que se hizo de esta, y eso ha sido objeto de reconocimientos a nivel internacional. Nuestro país, reconocido ya no solo por ser el país violento, el país peligroso del mundo, sino el país donde se respira un aire diferente, donde se respira, digamos, una nueva visión de cómo hacer política. Y el presidente Bukele pues ha tenido, digamos, la sagacidad, ha tenido la capacidad y ha tenido el talante para estar acorde a los nuevos tiempos. Yo creo que los salvadoreños no nos equivocamos al haberle elegido como nuestro presidente. Sí. Bueno, Mauricio, también ya casi que una curiosidad, el trabajo, usted ha visto un trabajo legislativo actual, pero también conoció un poco conoció bastante más bien el trabajo legislativo que se hacía en aquellos momentos muy complicados, donde tal vez usted hacía sus propuestas y no se las tomaban en cuenta, o muchas veces se querían aprovechar de algunos temas. ¿Cómo ve la situación, cómo se está manejando el trabajo político hoy en esa relación que hay entre los diferentes órganos de Estado? Lo que sucede es que en aquel momento no había, digamos, una mayoría legislativa, y por consiguiente se tenía que comprar la gobernabilidad, y creo que fui un poco testigo de ese tipo de negociaciones, y siempre lo he dicho que la temporada alta era cuando se discutía el presupuesto, temporada alta cuando se discutía ratificación de préstamos internacionales, porque cada partido político, o al menos los secretarios de cada partido político, buscaban sacar raja de ello. Alguien puede decir, sí, no, lo que pasa es que buscaba ayudar a mi comunidad. Muchas veces lo que hicieron fue enriquecerse, digamos, para sus bolsillos particulares, y eso empobrecía al país. Ahora se critica el hecho de que se tenga digamos, hasta cierto punto, quizás una centralización. Yo le llamaría un orden en el trabajo legislativo. Yo quiero decirlo que cuando llegué a la Asamblea llegué cargado de muy buenas intenciones. La primera pieza de correspondencia que yo quise presentar, el secretario general del partido por el que llegué, que por supuesto que hoy no está en el país, me la detuvo prácticamente y me dijo de que si yo iba a presentar eso, ya sabía las implicaciones que tenía. Yo digamos, humildemente le digo, no, yo recurro a mi labor constitucional. Bueno, pues entonces usted va a pagar las sedes que nos pague esta gente. O sea, los arreglos estaban, eran los grupos corporativos los que mantenían subyugados, digamos, a los partidos políticos, y las decisiones, antes de que se aprobaran en la Asamblea Legislativa, se tenían que ver a través de los grupos corporativos o los patrocinadores de aquel momento. Entonces eso generaba, digamos, una dificultad a nivel de la toma de decisiones, que ya iba prácticamente comprometida con algunos sectores empresariales del país, sectores fuertes.
Sí, sí, definitivamente. Bueno, dicho sea de paso, Mauricio, el ex secretario general de ese partido anda huyendo, ¿verdad? Y Correcto. por esos actos que ni un beneficio le dejaron al país. Todo lo contrario, empobrecieron al país. Bueno, increíble, ¿verdad? Pero son cosas que se dieron y que, usted tiene un dicho, dice, la verdad tiene patas cortas. Cortas. ¿Cómo? Sí. La verdad siempre tiene patas cortas y tarde o temprano la verdad siempre alcanza la mentira, ¿verdad? Patas cutas iba a decir yo, pero es patas cortas, ¿verdad? Patas cortas. Sí. Bueno, La sí. mentira tiene patas cortas. Bueno, Mauricio, no sé si hay algún dato más que desea agregar. Ya el tiempo prácticamente se nos ha escapado y nos queda apenas un par de minutos para que usted pueda agregar algo o para algún mensaje que usted quiera tirar. No, solamente agradecerles la invitación a su programa. Yo sé que hay muchas personas que están pendientes y habrá comentarios favorables, otros probablemente no, como en todo, ¿verdad? Es parte de la democracia, pero lo importante de todo esto es que la memoria histórica, la memoria colectiva no la perdamos y sobre todo reenfocada, digamos, hacia lo que estamos construyendo como país, donde creo que cada uno de nosotros, desde el lugar donde nos toca participar o apoyar o gestionar, pues que estamos en función de nuestro país, de buscar las mejoras, de dejar de criticar como lo están haciendo algunos hijos espurios de El Salvador, que desde sus trincheras, desde la oscuridad, muchos de ellos, o de troles que cobardemente utilizan para estar atacando a nuestro país. Ellos creen que atacando al país van a dañar a la población, pero lamentablemente están dañando a la gente, no al presidente. Entonces, mi mensaje es ese, de que traten de ser felices, pues, que no se amarguen la vida. Si aquí la democracia es así, hoy corresponde al presidente Bukele, a los partidos que están apoyándole desde la Asamblea Legislativa, a la población que damos el beneplácito al presidente Bukele por su gestión, y sobre todo, pues, a las iglesias que también no se presten, y digo porque estoy escribiendo un artículo relacionado con eso, que no se presten a los malos manejos de algunos lobos vestidos con piel de oveja, ¿verdad? Entonces, eso es importante decirlo. Y que se derogue el decreto, dice. No, y obviamente la Asamblea Legislativa tendrá que revisar eso, ¿verdad? Mauricio, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa de este día. Muchas gracias a usted y a su equipo, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido a Mauricio Rodríguez este día y hemos hablado un poco del qué hacer y de la historia también de El Salvador. Así que muchísimas gracias. Bueno, Mauricio decía algo muy importante, la apertura también que los medios de comunicación tienen para las diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Así que, don Raúl Beltrán Bonilla, muchísimas gracias. Devolvemos la señal hasta el set principal. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.